Estamos con el profesor Ángel Emilio Muñoz, economista, docente de la Escuela Superior de Administración Pública. Queremos saber su opinión sobre el comportamiento de la variación de los precios del petróleo en Colombia. Bueno, buenos días. A ver, analizar el sector de los precios del mercado del crudo en Colombia es analizar un tema que es demasiado complejo. Y es complejo porque la empresa Ecopetrol no se rige propiamente como una empresa de economía, de competencia perfecta en el mercado colombiano. La empresa Ecopetrol va a tener un comportamiento muy especial porque es una empresa que intenta validar una política pública o intenta validar un principio económico de la democratización de acciones. En primer lugar, recordemos que más o menos en diciembre del 2006, a través de lo que fue la ley 1118, sí, ley 1118 del 2006, Ecopetrol pasó a ser una empresa netamente pública a ser una empresa mixta. ¿Listo? Esto fue en diciembre del 2006. Y ello venía refrendado con otra ley que era la ley 226 de 1995, que habla acerca de la democratización de empresas. Desde esa perspectiva, Ecopetrol deja de ser entonces una empresa pública para ser una empresa privada, pero cumple otra función. La función es de que esa empresa debería conservar o debería jalonar la democratización del sistema accionario. En otras palabras, a partir del 2007 Colombia va a tener una transformación en el mercado accionario. Y es que Ecopetrol va a ser la empresa líder dentro del Colcap, del índice de rentabilidades financieras en Colombia. Pasa a ser la líder porque es la empresa que más accionistas o número de accionistas tiene. Hasta donde tengo entendido, el número de accionistas para el 2014 eran aproximadamente 800.000 personas. Creo, si mi memoria no falla, que en el último informe que dio José Chavarría Soto, actual representante de accionistas minoritarios en Ecopetrol, asciende casi al 1.000.000 de accionistas. Pero, ¿qué queremos decir cuando Ecopetrol es una empresa de acciones o que intenta estimular el mercado accionario o crear una cultura accionaria en Colombia? Lo que queremos decir es que los dueños de Ecopetrol son principalmente el Estado y principalmente personas civiles y jurídicas que intentan mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Me hago entender. Más o menos el 83% de la empresa está en manos del sector público. Dentro de ella el 17% está en empresas jurídicas o personas jurídicas y personas civiles. Dentro de las jurídicas, dentro de las entidades jurídicas, nosotros tenemos tenemos fondos de pensiones, tenemos trabajadores activos y pensionados de Ecopetrol en asociaciones sindicales, federaciones de sindicatos, confederaciones sindicales, fondos de empleados, cajas de compensación familiar, fondos mutuos de inversión, patrimonios autónomos de pensionados de Ecopetrol S.A., entidades territoriales y cualquier ciudadano colombiano. Si usted observa la composición, las rentabilidades de Ecopetrol sirve para los fondos, por ejemplo, de pensiones
mantener una cierta rentabilidad de el rendimiento de estas pensiones y lograr que las personas se jubilen con una con una mejor tasa de jubilación. Entonces, miren que tiene una función social demasiado importante, inclusive porque también están asociaciones sindicales y eso le permite a ellos financiar, apalancarse en sus gastos. En otras palabras, es muy distinta la figura de Ecopetrol, muy diferente como sociedad anónima a otras entidades como Bancolombia, como la Noel, como el sistema BBVA, en fin, como cualquier otro sistema accionario es muy diferente. Si ello es así, entonces los comportamientos de los precios de Ecopetrol en sus acciones deben de estar más o menos regulados por el gobierno nacional, blindado de que se llega a perder la confianza del público sobre las acciones. Si las acciones de Ecopetrol caen de manera drástica, entonces los más afectados van a ser, por ejemplo, los fondos de pensiones. Van a ser los más afectados los mismos, la misma clase media que tienen sus rentabilidades, sus ahorros en las acciones. Recordemos que nosotros tenemos una unión de las tres bolsas de valores. Y esa unión de las tres bolsas de valores en Colombia, de una u otra manera, va a jalonar los principios del desarrollo de la integración económica. Pero la integración económica, a su vez, tenía una sombra que no le gustaba mucho a los sindicatos y que no le gustaba mucho al sector estudiantil, y era la posibilidad de que se perdieran, por el sistema accionario, se perdiera la propiedad de las empresas. Entonces, nosotros nos apuntamos hacia una integración de los mercados, pero sin perder la propiedad de las empresas colombianas. Y una de las figuras primordiales de confianza para el público era el sistema, que la gente invirtiera en el sistema de acciones y confiara sus inversiones en este mecanismo de compra y venta de acciones. Es decir, crear una cultura accionaria en los inversionistas colombianos, que generalmente estábamos invirtiendo era en cuentas de ahorro, en CDTs, pero no existía realmente una verdadera cultura accionaria. Entonces, lo que se pretende aquí es manejar, controlar el sistema accionario. Por eso, el precio del crudo puede estar más alto o puede bajar mucho, y más sin embargo él tiene como un piso, él tiende a no bajar, porque si el precio baja, cae el rendimiento de las acciones, caen los dividendos, cae la rentabilidad de Ecopetrol, y al caer, entonces la gente va a perder la confianza en las acciones y va a salir locamente a vender las acciones, y podemos perder la propiedad de la empresa Ecopetrol. Obsérvese que ese es un factor muy importante en el cual el gobierno nacional debe cuidar la confianza del inversionista nacional en este sistema, en esta nueva forma de hacer riqueza. Entonces, entiéndanme, señores, que en Colombia el precio del crudo puede bajar, mas sin embargo el precio de la gasolina intenta mantenerse, intenta conservarse, porque si se logra conservar podemos mejorar los rendimientos de Ecopetrol. Además, Ecopetrol ha hecho inversiones, se ha unido con otras multinacionales, con multinacionales de Estados Unidos, con multinacionales del Reino Unido, con multinacionales de España, para hacer inversiones y exploración en otros campos. Es decir, diversificar su abanico, no depender exclusivamente de Colombia, sino depender de otros hallazgos, de otras inversiones. Y más aún, quiero que se tomen pendiente lo siguiente. El sistema accionario en Colombia
esta es sobre yacimientos nuevos, es sobre exploración de yacimientos, ¿de acuerdo? No es sobre la venta directamente de la empresa, sino que la empresa Ecopetrol crea un patrimonio independiente, y ese patrimonio independiente o ese patrimonio autónomo es el que titulariza, pero está en miras a lo que podría hallarse en ese pozo, el número de barriles de crudo que se podían extraer. Entonces, así bien, los colombianos a veces nos quejemos porque el precio de la gasolina en Colombia no baja, so pena de que el precio internacional del barril del crudo baja, es tratando de conservar la seguridad, la tranquilidad de los inversionistas. Máxime cuando esos inversionistas están bajo la ley 226 de 1995, que intenta impulsar la democratización accionaria, es decir, que más personas de escasos recursos, de economías de estatus económico medio, puedan invertir. De allí que en Colombia los precios sean reacios a la baja, para poder conservar la seguridad del inversionista. Y máxime, señores, tengan pendiente que muchas de las entidades territoriales penden del buen desempeño de Ecopetrol, porque ahí vienen las regalías. Y si ellas caen la inversión para mejorar los mecanismos de transporte, la salud y la educación en muchas entidades territoriales. Entonces el precio del petróleo pasa a ser como una especie de salvavidas. Así la gente critique, es preferible que paguemos un poco más con tal de que nuestras entidades territoriales tengan para hacer inversión. Otra cosa es evitar de que esos dineros sean mal usados. Es decir, lo que Ecopetrol le viene exigiendo al gobierno nacional es que las entidades territoriales definan en qué van a destinar las regalías. Es decir, que hagan un plan de desarrollo, de gasto de las regalías, para que esa plata vaya realmente al mejoramiento, al crecimiento de los territorios y no se pierda, no se haga un mal uso, porque en años pasados las entidades territoriales han mejorado son los parques. Pero entonces, ¿dónde está el problema de la educación? ¿Dónde está el problema de los puentes, de las vías, que facilite el comercio, la salida, el intercambio de mercancías? Si se entiende ello, se podrá comprender de que el análisis de los precios de la gasolina en Colombia no puede ser pensado como se está pensando, como se hace en otros países con los precios internacionales del crudo. Aquí se busca es sostener precios para mantener la confianza, la rentabilidad y la propiedad accionaria de Ecopetrol en manos de colombianos, y no se pierda la propiedad accionaria de Ecopetrol y finalmente quede en manos extranjeras. Ese es como el aporte que les puedo hacer. Gracias.